Vamos a cerrar quizás las puertas, por favor, también para que no interrumpan por los que no han ingresado todavía. Vamos a escuchar en este momento los resultados de las mesas de trabajo en el marco del segmento número 7. Tendrá la oportunidad Carlota Cordón, quien es de Conred, es la directora de planificación, y nos va a presentar los resultados del eje A, reducción del riesgo de desastres de la inversión para el desarrollo económico sostenible. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, Carlota. Tenemos un tiempo prudencial, aproximadamente unos 5 o 7 minutos para que hagamos nuestras conclusiones. Muchas gracias. Adelante, sí. Buenas tardes a todos y todas, a los expertos de alto nivel que se encuentran hoy aquí presentes y a todos los miembros del Consejo de Representantes de CEPRENAC. Me toca a mí presentar los resultados de la mesa del eje A, reducción del riesgo de desastres de la inversión para el desarrollo económico sostenible. En la mesa, pues, se hicieron algunas presentaciones con expertos de alto nivel y posterior a eso se conformaron 5 mesas de trabajo, una para cada una de las medidas que se presentan para este eje, y posteriormente a eso pues se discutió, se plantearon todas las ideas y todas las propuestas de las personas que participaron dentro de la mesa. Están los grupos de trabajo, ustedes pueden ver. Y es importante reconocer, o uno de los mensajes más grandes aquí es que la región se encuentra en constantes cambios y este cambio de paradigma que nos presenta Sendai es importante trasladarlo a nuestra región y ver específicamente aquellas necesidades que tenemos en el tema de desarrollo. Los cambios no siempre son fáciles, pero creo que las mesas pues dieron bastantes propuestas, conclusiones y recomendaciones para poder trabajar. Dentro de estas conclusiones encontramos la importancia de la generación de información. La sistematización y generación de información son elementos esenciales para la toma de decisiones que los países centroamericanos, en función de la gestión integral de desarrollo, de riesgo a desastres y el desarrollo sostenible, deben de manejar. Como esto, algunas de las recomendaciones dentro de la mesa es poder mejorar la calidad de esa información que se genera. Porque es importante la generación, pero también identificar la calidad, que contemple datos tanto del sector público, del sector privado y de las distintas organizaciones que conforman la región. También desarrollar metodologías que permitan homologar indicadores entre los países centroamericanos. Esto con la finalidad de poder medir a futuro los avances que se tienen. Importante destacar que otra de las recomendaciones es que los países puedan generar información a partir de clasificadores presupuestarios que permitan identificar los montos de las inversiones que se realizan en función de gestión integral de riesgo. Dejando esto no solo como una propuesta, sino que cada país lo pueda integrar a lo interno. Otra de las conclusiones es que el nuevo marco político a nivel regional en el tema de gestión integral de riesgo a desastres nos reta como países centroamericanos para integrar nuevos sectores al ámbito. Y entre estos sectores se identifica a la empresa privada como un actor responsable también de las inversiones que se generan en la región. Y esto es uno de los puntos claves, tener esa capacidad de poder integrar nuevos sectores y específicamente a este sector. Para esto, algunas recomendaciones son desarrollar metodologías sectoriales que permitan evaluar la inversión pública y privada en los países centroamericanos e identificar el costo-beneficio de las inversiones
que actualmente se realizan en cuanto a gestión integral de riesgo. Las inversiones en la región deben priorizarse en función de los planes estratégicos y operativos de cada uno de los países, con la finalidad de tener una óptima utilización de los recursos. Otra de las recomendaciones es poder desarrollar intercambio de experiencias entre los sectores públicos y privados, y este foro es uno de los ejemplos, ¿verdad? Tuvimos varias experiencias presentadas por algunos de los sectores que se han trabajado en Guatemala y en otros países. Desarrollar un ente u organización especializada en continuidad de negocios y aseguramiento de recursos fue otra de las recomendaciones de la mesa. Y el desarrollo de planes de continuidad de negocios para las empresas. Otra de las conclusiones obtenidas fue la necesidad de regular y normar a nivel regional con la finalidad de tener certeza jurídica y pues las reglas claras del juego para toda la región en cuanto a movilidad, en cuanto a impuestos, etc. Para esto se recomienda identificar experiencias específicas o experiencias que podamos utilizar como ejemplos entre alianzas público-privadas y que integren la participación de organizaciones civiles en la auditoría ciudadana. Utilizar mecanismos de incentivos para reducir la terminología para operaciones de empresas que se vayan incorporando en la gestión del riesgo. Y normas de operación de negocio, por ejemplo, ISO, para certificar y regular la operación de las empresas que se comprometan con la gestión del riesgo. Estas son algunas, ¿verdad? Y las recomendaciones y conclusiones más importantes en cuanto a este eje. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Carlota Cordón. Ahora vamos a escuchar a Susana Urbano, quien representa a Red International, coordinadora regional de reducción del riesgo de desastres, quien nos va a presentar los resultados del eje B, desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un honor representar a todo el equipo de trabajo que estuvo laborando fuertemente, discutiendo y tratando de priorizar, porque se dijeron muchísimas cosas. Fue una mesa de discusión muy rica, variopinta, como diríamos, resaltando muchos elementos que son particulares, porque si bien hemos avanzado mucho desde el sector educación y de la gestión del conocimiento, todavía tenemos desafíos importantes, digamos. ¿El control se lo llevaron? Ya la están pasando. Ok, entonces, como por el corto tiempo que tenemos y en aras de avanzar rápidamente para conocer los detalles, digamos, más importantes del trabajo que realizamos entre todos, está, por ejemplo, acá el nivel local y en particular de la medida número 1, que tiene que ver, digamos, con la incorporación de la gestión del riesgo en la educación formal y no formal, entendiendo la educación como un proceso amplio, ¿no? Que va desde los procesos de la primera infancia hasta la educación superior, la extensión universitaria más allá, incluso desde lo andragógico, y también la educación no formal, que va desde lo comunitario y otras alternativas de formación, ¿no? Entonces, destaca allí la importancia de la incorporación de mecanismos que permitan articular, por ejemplo, en uno de los avances, la política universitaria de Centroamericana para la reducción del riesgo en los procesos de acreditación, pero en los procesos de acreditación visto más allá de la carrera o de la educación formal universitaria hacia las competencias en reducción de riesgo en su aplicación en el ámbito local, ¿sí? Y no solamente desde la educación formal, sino también de las competencias desde la educación no formal. Y destaca allí no solamente la
dentro de lo que es los compromisos institucionales o la visión desde la institucionalidad, quiénes son los llamados a acometerlo, es la incorporación no solamente del sector educativo formal, sino de otros sectores, además de la participación activa de la propia población, como las personas que viven en el más alto nivel de vulnerabilidad. Podría ser un ejemplo, las poblaciones indígenas o las poblaciones con alguna discapacidad, y la representación de la sociedad civil que tiene en este proceso. Este trabajo fue facilitado excelentemente por un panel de lujo, y pueden ver en la siguiente foto los grupos de trabajo trabajando y discutiendo. Fue difícil, sabemos que para todos fue difícil concretar y reducir en ese tiempo unas conclusiones que representaran lo que todo allí se había dicho, ¿no? Pero las principales conclusiones y recomendaciones priorizadas en función a todo lo discutido son las siguientes, ¿no? Es que a pesar del compromiso político y relevantes esfuerzos de los niveles nacionales, existen aún vacíos importantes en la operacionalización, seguimiento y evaluación en el aterrizaje de las políticas, planes y programas de reducción de riesgo de desastre en el sector educativo. Entendamos el sector educativo como una cuestión amplia, como ya lo hemos comentado, ¿no? Y que va desde lo formal y lo no formal, en los distintos ámbitos de acción. Por ejemplo, el aterrizaje de lo regional a lo nacional, de lo nacional a lo subnacional o de lo nacional a lo local. Aún nos falta insistir en que podamos definitivamente aterrizar esas muy buenas ideas que tenemos, como quien dice por ahí, con qué se come eso en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, en base a esa conclusión, como recomendación es generar estrategias y mecanismos de articulación entre todos los ámbitos de acción local, subnacional y nacional para la socialización e implementación de las políticas, planes y programas de reducción de riesgo en el sector educativo para la gestión del conocimiento y el intercambio de experiencias generadas en cada país y desde el nivel regional. Otra conclusión, digamos, que se priorizó es que se ha logrado incorporar la inclusión en algunas políticas, planes y programas en herramientas de educación y gestión del conocimiento. Sin embargo, por una parte no hay un concierto, digamos, o una unificación en las medidas específicas o el marco conceptual alrededor de la inclusión, y por otra hay políticas, planes, programas y herramientas de educación y gestión del conocimiento en el ámbito de la reducción del riesgo, que han logrado importantes avances, pero que definitivamente no han incorporado la inclusión de manera efectiva y, muy importante, de manera participativa, verdaderamente participativa. Entonces, es por eso que se ha recomendado en forma muy general, y como pueden ver esta conclusión es muy abierta, definir lineamientos, un marco conceptual orientador y mecanismos de participación efectiva a nivel desde lo regional y en los distintos ámbitos de acción sobre inclusión que permitan la armonización, la transversalización o la actualización de políticas, planes y programas de educación formal y no formal, de gestión del conocimiento y en el intercambio de experiencias y todas las herramientas que en estos ámbitos se han desarrollado, que son muchas y muy valederas, pero que aún, digamos, no han unificado en términos generales en lo conceptual lo que significa ser verdaderamente inclusivos, que además permitan en los distintos ámbitos nacional y local acciones que permitan mitigar las barreras, sean estas actitudinales, físicas e institucionales, digámoslo así, con todos los grupos vulnerables. Dicho todo esto, esto fue la conclusión, digamos, o la síntesis de todo el trabajo realizado. Un aplauso para todos los participantes del Eje 2. Muchas gracias a Susana Urbano. A continuación escucharemos los resultados de lo que fue la mesa número 3, Eje C, Gestión del Riesgo de Desastres en su relación con adaptación al cambio climático, y para ello la relatora Berta Olmedo, quien es la secretaria ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hídricos, que nos la presenta. Muy buenas tardes.
tardes a todos. Como ya dijeron, vamos a presentar las conclusiones de la mesa del EGC. Comenzaré por citar las actividades relacionadas con la medida 1, que es armonización de políticas, estrategias, normativas en materia de reducción de riesgo de desastres, gestión ambiental y adaptación al cambio climático. En torno a esa medida, algunas de las actividades y estrategias que se citaron son la elaboración de los planes nacionales que incluyan los indicadores para armonizar las políticas de reducción de riesgo de desastres, la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático. Perdón, lo leí 2 veces, disculpen. En el tema, en cuanto a los niveles, se vio que en el nivel local se podía trabajar en la parte de socialización y la validación del plan nacional. También a nivel local, la identificación y priorización de las acciones. También a nivel nacional se propone la elaboración del plan nacional que incluya los indicadores y también a nivel nacional identificación de las acciones entre los entes involucrados. A nivel regional, la homologación de los planes nacionales para la elaboración de un plan regional. Y también a nivel regional, presentación y ratificación del plan regional para los gobiernos. Como vimos aquí, tenemos 2 acciones que van hacia lo local, 2 que van hacia lo nacional y desde luego 2 acciones también que empujan las acciones a nivel regional. En cuanto a la siguiente actividad, teníamos la agenda conjunta. La agenda conjunta de trabajo entre las distintas relaciones en legislación de cambio climático, gestión ambiental y gestión de riesgos con comités de trabajo que permitan la armonización y representación de los distintos sectores de la sociedad. A nivel local se propone una identificación de las acciones para poder implementarla, pero todo esto incluyendo desde luego la participación local para que poder obtener información de los grupos originarios, o sea, de todos los tipos de comunidades para enriquecer todas las actividades que se realicen. Y a nivel nacional, la creación y la integración de los comités de trabajo que están relacionados con el tema, pero tratando de vincular en estos grupos a todas las organizaciones sin dejar ninguna por fuera, porque la idea de la política es la integración. Tenemos otra de las acciones que es para la medida 2, tenemos la sistematización y generación de información validada para los sectores tomadores de decisión. Como son una diversidad de sectores que están involucrados en la parte del riesgo, hay que validar por cada sector y tratar de hacer que la información sea lo más accesible en cuanto al tema de vocabulario para los distintos sectores y los distintos estratos de la sociedad en los que se va a trabajar. También se habló del tema de fortalecimiento de capacidades y formación de personal especializado en el tema de cambio climático para la gestión de riesgo y desastre. Si bien es cierto, hay una gran capacidad en algunas organizaciones como lo son los servicios hidrometeorológicos nacionales, desde el punto de vista de actualización en procesos técnicos para usar nuevos escenarios de cambio climático, para hacer trabajar en la parte de escenarios de riesgo también. Entonces
se requiere toda la parte de capacitación y formación. Teniendo en cuenta de que la información del clima, diríamos que es el eje transversal a prácticamente las acciones que se van a tomar, es sumamente importante la calidad y también la calidad de la información. Entonces, este fortalecimiento en la parte del manejo de cambio climático es sumamente importante porque con mayores capacidades tendremos mejores productos y mejor información. En cuanto al tema de educación en la gestión integral de riesgo a todos los niveles, como ya lo comentaban en el grupo, en la mesa 2, desde la escuela primaria hasta el trabajo que se debe hacer en el grupo familiar de educar, de promover acciones dentro del grupo familiar. Nosotros todos, como personas adultas, sabemos que en la escuela se aprende mucho, pero gran parte de nuestros valores, nuestras motivaciones, se aprenden como valores en la familia. Así que se toca ese tema de lo familiar como un vínculo, como un tema muy importante. También el tema comunitario, los grupos de comunidades son sumamente importantes. También se tocó la educación a nivel universitario para que se eleve en el currículum de las distintas carreras universitarias. En el tema de la difusión, entender las buenas prácticas de adaptación en un enfoque ecosistémico, aprovechando los marcos normativos existentes. Como todos sabemos, el tema de difusión es sumamente importante, por eso habían tantos medios de comunicación aquí ayer, y el hecho de generar información que llegue realmente a las personas para que puedan tomar decisiones. A veces hay proyectos muy buenos, información muy buena, por un personal muy calificado, pero que realmente no logra penetrar ni tener el alcance con que se esperaba. Entonces aquí la parte de difusión es sumamente importante. Y la consolidación de modelos para identificar las vulnerabilidades y la actuación permanente de medidas de adaptación de ecosistemas y las personas ligadas a los medios de vida. Estos fueron en cuanto al tema de las medidas. Ahora le voy a comentar sobre las conclusiones. La primera conclusión, y bueno, muy importante porque nos deja ver que la región está comprometida con el desarrollo de un nuevo marco de políticas que, partiendo de una base más integradora, aborda los ámbitos de la gestión ambiental, del recurso hídrico y el tema del riego, con el propósito de enfrentar desafíos actuales y futuros en una forma articulada y efectiva. Esta integración está llegando más allá de lo discursivo al vincular las metodologías y las herramientas que son diseñadas con enfoque sectorial y enfoque territorial. En la recomendación es aprovechar las herramientas de análisis de amenazas, modelos participativos, explotarlas como buenas prácticas que se adopten y se difundan por medio de los entes rectores de la gestión integral de riesgo de desastre y la protección civil, y que los sistemas deben disponer de recursos para esto, ¿verdad? Para todo se necesita recursos. Otra de las conclusiones es que los nuevos instrumentos de políticas y herramientas admiten escalas y alianzas que abren la perspectiva efectiva hacia la incorporación de actores y sectores muy diversos. Con la participación de ellos, es indispensable para acompañar la institucionalidad regional y nacional. Los estados y la cooperación para el desarrollo deben prestar más atención al fortalecimiento de recursos y capacidades técnicas en temas puntuales como lo es el clima,
como lo es el cambio climático, como lo es el impacto ambiental y el recurso hídrico, entre otras áreas, de manera que los mencionados instrumentos y las herramientas encuentren un entorno eficiente que pueda generar acciones y resultados concretos para el beneficio de la población mediante la adaptación al cambio climático y la de daños y pérdidas por eventos climáticos o hidrometeorológicos. Como recomendación, tenemos unos comentarios hacia la parte de que la cooperación para el desarrollo debe hacer eficiente los recursos que pone en la región, creando capacidades, así como los estados deben mejorar las acciones presupuestarias a las distintas instituciones. Bueno, con esto terminamos los comentarios de las actividades realizadas en la mesa 3 en el eje C. Gracias. Muchas gracias a Berta Olmedo. Un aplauso, por favor, a la mesa número 3. A continuación vamos a escuchar a Teresa Marroquín, quien representa a Cruz Roja, es la directora de gestión de riesgos de Cruz Roja de Guatemala, quien nos presenta los aportes de la mesa número 4, eje D, gobernabilidad y gobernanza para la reducción de riesgos de desastres. Tere. Muchas gracias, buenas tardes. Tengo el privilegio de comentarles sobre los avances que tuvo esta mesa, como ya lo dijeron, de gobernabilidad y gobernanza para la gestión integral del riesgo de desastres. Considero que la participación de esta mesa tuvo bastantes avances y hay probablemente muchos de los acuerdos que se han mencionado y que coinciden también con la exposición de las relatorías anteriormente expresadas y que están unidas y ligadas hacia la gestión integral de riesgo. Y la discusión de esta mesa inicia, además de conceptos derivados sobre la filosofía de qué es la gobernabilidad, qué es la gobernanza, pero más que una discusión netamente filosófica busca, como bien lo expresaban los participantes en 6 de las mesas de trabajo, que esto tenga un enfoque pragmático, es decir, de esa teoría que está muy bien fundamentada, ¿cómo es ese camino? ¿Cuál es la ruta a implementar en la práctica? Muchos de los gobiernos locales que estaban ayer participando mencionaban sobre los desafíos que tienen para que todo este proceso, estas herramientas, esta información, las políticas y las demás herramientas también normativas existentes en torno a la gestión integral de riesgos se puedan hacer efectivas con todos los retos financieros, políticos, sociales que existen en cada uno de esos territorios. Al igual que las demás mesas de trabajo, nosotros nos constituimos en 6 mesas que estuvieron discutiendo los diferentes elementos a abordar, tal como la metodología lo solicitó, y en el enfoque de uno de las mesas, especialmente en el análisis de la medida número 2, relacionada con la gestión del riesgo urbano, una de las acciones estratégicas que se mencionaba es la incorporación de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenibles en la formulación de las políticas públicas. Es decir, que hay la identificación de la necesidad de que los objetivos de desarrollo sostenible se vean evidentes en todas esas políticas que se están construyendo desde lo local hacia lo nacional. Y dentro de ese mismo orden de niveles, las acciones estratégicas identificadas en este modelo de trabajo de la gestión de riesgo urbano están desde el nivel local, la educación y la participación ciudadana, la creación de unidades de gestión y desarrollo territorial a partir de las estructuras locales y municipales. A nivel nacional, la creación y el desarrollo de una visión de política pública y la incorporación de los planes de ordenamiento territorial con enfoques de gestión integral del riesgo. También a nivel regional hay una evidencia en que la implementación de la política centroamericana de gestión integral de riesgos es una tarea a seguir abordando en adelante y también el desarrollo de la estrategia para la construcción de barrios y ciudades resilientes.
los participantes de esta mesa consideran oportuno que existen, además de que existen herramientas y capacidades para lograr estas acciones estratégicas, también se pueden aportar, por ejemplo, el fortalecimiento de las capacidades municipales y de las mancomunidades, también en el ámbito nacional, la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenibles y la nueva agenda urbana en la formulación de las políticas públicas, así como en el nivel regional, la construcción de alianzas con sectores sociales, institucionales, el sector académico y también el sector privado para lograr los objetivos. En cuanto a las conclusiones y a las recomendaciones que este equipo de trabajo ha identificado, prioritariamente encontramos dos. La primera es, los gobiernos locales tienen un rol relevante en el desarrollo de la planificación urbana y el ordenamiento territorial con una visión integral del riesgo. Es decir, aquí identificamos unos actores claves que tienen la responsabilidad de poder llevar a cabo la gestión integral de riesgo, pero con la participación social. Ante ello, las recomendaciones son el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas en el ámbito municipal para el abordaje de la gestión integral del riesgo, también la promoción del intercambio de experiencias con gobiernos municipales por medio de alianzas estratégicas con la academia, la iniciativa privada, instituciones y la cooperación para el aumento de estas capacidades, así como el desarrollo de herramientas para el análisis de los modelos de riesgos que facilitan la toma de decisiones en el ámbito local. Estas acciones o estas recomendaciones podrán incidir en la mejora de esa capacidad que, como ya mencionábamos, tienen de rol protagónico los gobiernos locales. Una segunda recomendación que no está identificada en la presentación, tiene que ver con el diseño de los planes de ordenamiento territorial como elementos fundamentales en la gestión integral de riesgos. En algunos momentos se mencionaba que existe una serie de planes, de estrategias y de alianzas que difícilmente, si no están unificadas o unidas en un mismo objetivo o propósito, van a poder lograr esa integralidad que la gestión de riesgos precisamente busca. A partir de ahí, algunas recomendaciones están enmarcadas en el abordaje de amenazas en contextos locales de cuencas, subcuencas y cuencas transfronterizas. Eso quiere decir que las amenazas no reconocen fronteras, así es que el abordaje integral de ellas probablemente lleve a una mejor construcción de la gestión integral del riesgo. También la promoción de estrategias y adopción de métodos de blindaje a partir del conocimiento de la amenaza y la valoración del riesgo. Este ha sido un concepto que se ha integrado a partir del diálogo en las diferentes mesas, también para construir planes, proyectos y acciones estratégicas que están llevando a la construcción de la gestión integral de riesgo. También esta recomendación pone énfasis en la construcción de mecanismos que permitan la auditoría social con la participación de la sociedad civil para el involucramiento en la gestión integral de riesgo. Es decir, acciones que nacen de procesos endógenos con los cuales la población está constantemente participando en conjunto con sus gobiernos y sus autoridades locales. Hasta aquí entonces las recomendaciones y conclusiones que hizo este grupo de trabajo relacionado con la gobernabilidad y la gobernanza para la gestión integral de riesgos de desastres. Muchas gracias. Un fuerte aplauso al grupo número 4. A continuación, María Mercedes Martínez, quien representa a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, quien es coordinadora de un programa para las Américas, nos presenta los resultados de la mesa número 5, eje E, Gestión de los Desastres y Recuperación. María Teresa. Muchas gracias. Me complace compartirles en esta ocasión los resultados y acciones estratégicas, así como recomendaciones surgidas en el eje E, sobre gestión de desastres y recuperación, el cual fue una oportunidad para compartir con panelistas de muy alto nivel, quienes pudieron orientar
justamente la discusión que posteriormente tuvimos en 3 mesas de trabajo, cada una representando las 3 medidas que cubren este eje, a saber, medida número 1, mecanismos de coordinación de asistencia humanitaria en desastres, medida 2, manejo de información y evaluación de daños, y la medida 3, sobre recuperación y reconstrucción con transformación. En este sentido, procederé entonces a compartirles esas recomendaciones que surgieron en cada una de esas 3 mesas. En cuanto a la medida 1, sobre los mecanismos de coordinación de la asistencia humanitaria en desastres, se destacó el importante trabajo regional que se ha llevado a cabo con ese apoyo de CEPREDENAC y de CIECA a través del desarrollo de instrumentos regionales como son el protocolo para el envío, tránsito y recepción de la asistencia internacional humanitaria, así como los procedimientos para los envíos de socorro. Ahora bien, el gran reto sería esa implementación a nivel nacional y justamente se propone una integración nacional de esas facilidades aduaneras y migratorias para esa efectiva asistencia humanitaria internacional, con esa implementación de los instrumentos ya referidos. Igualmente, la adecuación de la normativa nacional para brindar esas facilidades requeridas. Igualmente se propone dentro de esta medida 1 la unificación de criterios para la elaboración de un listado de necesidades por país y en cuanto a ello, la revisión de artículos y alimentos culturalmente aceptados según grupos de género y necesidades especiales. Pasamos entonces a las recomendaciones y acciones estratégicas para la medida número 2 sobre el manejo de información y evaluación de daños. Se propone fortalecer un sistema de diagnósticos comunitarios a través de la asignación de recursos para evaluaciones previas, censos y diagnósticos, y así fortalecer las capacidades locales. ¿Cómo se lograría esto? A través de la creación y el fortalecimiento de los equipos locales de evaluación de daños y el establecimiento de una hoja de ruta para la estandarización de la gestión de la información a nivel regional. Como otra recomendación, se contempla la canalización de una forma adecuada de la información, reestructuración del mecanismo de captación de información y el contar con instrumentos uniformes. Igualmente, se propone la creación de un centro de información regional que permita lo antes mencionado. Para ello, igualmente se sugiere el establecimiento de protocolos y rutas de acción para canalizar la información al organismo regional, en este sentido sería CEPREDENAC, y el establecimiento, pues, como bien mencioné, del centro de información. Dentro de la medida 3, sobre recuperación y reconstrucción con transformación, se proponen las siguientes acciones. El desarrollo de un análisis de vulnerabilidades a nivel nacional y local tendientes a la preparación de planes de recuperación. Y para ello, a nivel local, se busca pues asegurar el establecimiento de oficinas dedicadas a la gestión de riesgo y recuperación, así como la actualización periódica de los análisis de vulnerabilidad. Esto se tendría que llevar a cabo a nivel nacional. Y para ello también se propone el desarrollo de un plan de recuperación sectorial que permita a largo plazo la disminución del impacto e intervenciones sostenibles que contribuyan justamente al fortalecimiento de la resiliencia. Para ello, se busca el desarrollo de planes de recuperación alineados a los análisis de vulnerabilidad, tomando en consideración las lecciones aprendidas. Garantizar la gestión del conocimiento del personal de entidades públicas y privadas responsables de la recuperación. Y igualmente se sugiere que CEPREDENAC apoye en la identificación de una herramienta metodológica para que podamos llevar a buen término estas recomendaciones. Con ello, pues doy por terminada las conclusiones y recomendaciones surgidas de la mesa 5 sobre el eje E de la PCGIR. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, brindémosle por favor un caluroso aplauso a este equipo de relatoras 100% conformado por señoras, por damas. Muchas gracias. Muy amables, y esto pues recoge
el trabajo que se realizó el día de ayer en las diferentes mesas. Muchas gracias, por favor, a cada una de ustedes, a Carlota, Susana, Berta, Teresa y María Mercedes. Mujeres al poder, dice, muy bien, gracias. Haremos un aplauso ciertamente para ellas. Vamos a hacer en este momento un breve receso. Vamos a invitarles, por favor, a tomar un café. Igual algunas personas estaban pendientes en la feria, podrán hacerlo 20 minutos para volver al acto final, a la clausura, mientras adecuamos acá la instalación. Muchas gracias y dentro de 20 minutos nos vemos.